a todos. Me da mucho gusto estar hoy aquí en un contexto muy distinto de las primeras veces que yo vine aquí con el buzón. Me ha tocado dar grandes batallas en este país. Orgullosamente me considero miembro del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo. Muchas veces estuvimos aquí en la Ciudad de México, fuimos a hacerle cerco a San Lázaro, al Senado, veníamos desde Querétaro con muchos compañeros. He recorrido 5 años el país dando la batalla contra la reforma educativa, colaborando con el Magisterio Nacional desde Quintana Roo hasta Baja California. Y bueno, pues también en la Ciudad de México, mi ciudad donde nací, y que de alguna manera, bueno, pues toda mi familia está aquí, toda mi familia es chilanga. La intención de platicar con ustedes es esto. Miren, todo partido serio en el mundo hace un análisis de los resultados electorales y lo que estos resultados electorales implican. No puedo proyectar todo lo que tengo, traigo mucho material audiovisual, pero se los puedo describir, porque yo comienzo esta plática con un mapa, famosísimo mapa, que ha causado mucha impresión en el extranjero, que es el mapa de México con 31 estados de la República, color morena, guinda, ¿no? Nuestro color, y uno en azul en el centro, Guanajuato. Donde, para que se den idea, somos vecinos de Guanajuato, panistas el día de la elección, salieron con 40 millones de pesos en las bolsas para inhibir el voto, comprar funcionarios. Nosotros el día de la elección en Querétaro denunciamos, está todo perfectamente circunstanciado, con notario, con abogados, fotografías, videos, una asquerosa compra de voto de los gobiernos panistas. Es decir, enfrentamos una maquinaria muy poderosa, pero ilegal, pero además protegidos por la policía. Se estaba comprando voto aquí a 100 metros, protegidos por la policía estatal y por la policía municipal, de ese calibre. En Querétaro nos detuvieron compañeros el sábado anterior a la elección, nos detuvieron compañeros el día de la elección, tuvimos compañeros todavía a las 11 de la noche secuestrados en escuelas, no los dejaban salir porque las votaciones habían sido masivas en contra del PAN en ciertas áreas de la ciudad. Y afuera, entre 250 y 300 alcoholizados, tratando de agredir a los compañeros. Es muy importante que platiquemos cómo se vivió la elección, porque cada uno de nosotros vio un pedacito. Entonces yo les doy elementos de lo que vimos, también para entender los resultados. Bueno, ese mapa muestra que Andrés Manuel arrasó. Ganó en 31 de 32 estados de la República, incluido Querétaro, donde nació Ricardo Anaya, y que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena pronosticaba que no les íbamos a ganar en su tierra. Ricardo Anaya perdió por 60,000 votos en Querétaro. Andrés Manuel López Obrador ganó en esa situación. Y bueno, el mapa político del país ya cambió con una novedad. Andrés Manuel ganó todos los estados del norte, lo que nunca había sucedido. Aquí tengo el mapa de 2012, en donde prácticamente todo el centro y el norte, con fraude, hay que decirlo, de Peña Nieto, pero los únicos estados donde Andrés Manuel había ganado eran en el sur y en Quintana Roo. Esa es una novedad muy grande que tenemos que ver, Ya no podemos hablar aquí de un país partido en tendencias, porque eso se da en todos los países, Si ustedes van a ver los mapas electorales en Francia o en Inglaterra, hay regiones que le dan el triunfo a un presidente. En este caso tenemos un presidente que arrasó en todo el país. Pero además son muy importantes los números. Los números son importantes porque históricamente Andrés Manuel, al obtener más de 30 millones de votos, es un resultado histórico, que además supera la suma de votos de Anaya y Meade, que fueron 21 millones. Es decir, aún juntos les hubiéramos ganado. Pero también explico otra cosa. Miren, yo en 2006 fue de los que demostró que hubo fraude. El fraude fue informático, fue cibernético. Y se pudo dar el fraude porque la diferencia de votos era muy pequeña.
Prácticamente aquí académicos de la UNAM, se puede sintetizar el fraude de 2006 con el libro del doctor Alberto López Gallardo, profesor de la Universidad de Texas, en Estados Unidos, que él se dio a la tarea de compilar los trabajos que se hicieron sobre el fraude. Bueno, en esa elección está demostrado incluso matemáticamente que a Andrés Manuel López Obrador le quitaron 1,5 millones de votos con el sistema informático. 1,5 millones de votos. La diferencia oficial de votos fueron 200,000. Si le sumamos 1,5 millones más 200,000, estamos hablando de 1,700,000. Una diferencia de menos de 2 millones. Mucha gente, muchos compañeros incluso no entendieron la alianza con el PES y con el PT. Yo como ingeniero y matemático hipotizaba que el PT y el PES iban a aportar a Andrés Manuel López Obrador 4 millones de votos. En realidad aportaron más, aportaron 5 millones de votos en esta elección. Si esos 5 millones de votos no se hubieran venido de este lado, se hubieran ido de aquel, Y los mexicanos tenemos que entender que cada voto cuenta doble. Si yo a mi adversario le quito un voto y lo agrego para mí, la diferencia son 2 votos. Quiere decir que estos 5 millones de votos se hubieran podido convertir en 10 millones de votos. Si se hubieran ido todos para Anaya, Morena habría bajado a 25 millones de votos. Si todos se fueran para Anaya, Anaya habría tenido 22 millones de votos y estaríamos entrando en el umbral matemático en donde se puede manipular un resultado electoral con complicidad del INE, porque también aquí hay que señalarlo. Yo no puedo hacer un fraude informático si no tengo complicidad del árbitro, ¿no? Yo creo que estos números le dan la razón a Andrés Manuel. La alianza con el PT y con el PES valió la pena. Se las pusimos muy difícil para que intentaran el fraude y de hecho tiraron la toalla porque sabían que ya no iban a poder cambiar una votación de este tipo. Pero además Andrés Manuel ganó con más del 50% de los votos. Y a todos los que estamos aquí nos debe de quedar muy claro, incluso a los panistas y a los priistas. Tenemos un presidente con una legitimidad que no se tenía desde hace décadas. Porque Peña Nieto fue impuesto con fraude electoral, principalmente con la compra de votos. Recordemos el caso de Monex. Felipe Calderón fue impuesto con una guerra sucia y además con el fraude cibernético. Fox no, pero lo dejaron llegar. Pero si recordamos a Zedillo y recordemos el asesinato de Luis Donaldo Colosio, y si nos vamos al fraude de Salinas de Gortari, quiere decir que Andrés Manuel con esta votación tiene una legitimidad que le va a permitir gobernar. No nos lo pueden criticar. La mayoría de los mexicanos votamos por él. Este problema de la legitimidad no es banal. Fíjense por qué en países como Francia hay una segunda vuelta. La segunda vuelta tiene un solo objetivo, que no llegue un presidente muy débil. Para que se den una idea, en Francia se avientan hasta 13 candidatos a la presidencia, O sea, los mexicanos nos quedamos chiquitos, Por supuesto, no sé, Emmanuel Macron en la primera vuelta son gente que saca un 17%, 22%. Ellos saben que un presidente que llega a gobernar con un 22% es una minoría muy pequeña. Se inventaron la segunda vuelta, para que aquí en la segunda vuelta compiten nada más 2 y uno de los 2 va a sacar la mayoría. En realidad, los ciudadanos ejercen su derecho a voto. Históricamente, quien había obtenido más votos, incluyendo fraude, fue Peña Nieto, 19 millones de votos en 2012, y como porcentaje, ya desde Salinas nadie había obtenido más del 50%. Lo obtuvo Salinas, pero no los obtuvo porque sabemos que no ganó la elección, o sea, le cucharearon el resultado. Quiere decir que nos tenemos que regresar hasta el partido cuasi único, hasta la dictadura perfecta, hasta la dictablanda, para regresarnos a este partido corporativo del PRI y obtener resultados superiores al 25%. Pero hay otro detalle que va a ser muy importante para las elecciones futuras. Ya se demostró que se pueden ganar elecciones gastando poco. Miren, yo tengo bien checado el costo de los votos. Francia cuesta 2 pesos cada voto.
Estados Unidos cuesta 11 pesos cada voto. México cuesta 25 pesos cada voto. ¿Cómo es posible que un país con 55 millones de pobres el voto cueste 12 veces que lo que cuesta en Francia? Y la razón es muy sencilla. Yo trabajé 10 años en Europa. Me tocaron muchas elecciones, desde municipales hasta presidenciales, en varios países. Estuve presente, estuve en casilla, lo vi. Para un mexicano es muy diferente llegar a una casilla en México que llegar allá. Allá las casillas son austeras, es una mesa pequeña, hay 6 funcionarios, no hay representantes de partido, por una sencilla razón. La autoridad electoral es totalmente neutra y nadie se sueña de hacer un fraude electoral. A nosotros nos cuestan muy caras las elecciones por esa situación. Y el costo es muy sencillo, basta aritmética de la maestra Lupita. Andrés Manuel sacó 30 millones de votos y gastó 61 millones de pesos. Cada voto de Andrés Manuel costó 2 pesos, nivel francés. Ricardo Anaya gastó 262 millones de pesos, votaron por él 22 millones de personas, costó 21 pesos cada voto de Anaya. Y cada voto de Mid costó 26 pesos. Eso es lo que nos cuestan los votos del PRIAN. Nos costaron 10 veces más, 12 veces más que los votos de Andrés Manuel. Pero esto se dio en toda la República. En Querétaro tuvimos prácticamente empate técnico con el PAN en la elección de senadores. El futuro senador, el doctor Gilberto Herrera, el rector de mi universidad, gastó en su campaña 150,000 pesos. El panista con el que compitió gastó 8 millones de pesos. Para que se den una idea, no estamos hablando del doble. No. Aquí estamos hablando de gastar hasta 26, 30 veces más para tener los mismos resultados. Eso nos debe decir a los mexicanos que cada voto del PRIAN nos cuesta muy caro en este país. La propuesta de Morena de reducir el financiamiento a los partidos políticos se inserta en esta lógica. Es un desperdicio que caminemos por las calles y veamos grandes espectaculares que se rentan en 80,000 pesos cada uno por un mes y que se rentan durante 3 meses 240,000 pesos. Les estoy dando el costo de Querétaro por si quieren alquilar uno, y vemos a candidatos que alquilan 80. Ahí se nos van varios millones de pesos. Para ver la foto de un candidato que nunca hemos visto, todo sonriente, peinadito, maquillado, con sus hijitos y su esposa, sonrientes. O sea, han dejado 130,000 muertos en este país, 120,000 en la escena de Calderón, y nos vemos a estos políticos sonrientes. Nos aumentaron la deuda externa a más de 10 billones de pesos, sonrientes, ¿no? 55 millones de pobres, sonrientes. Le cierran las puertas de las escuelas a los jóvenes, sonrientes. 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, sonrientes, ¿no? Es dinero tirado a la basura. Bueno, pero además también otra buena nueva es que la política que siguió en la campaña Andrés Manuel López Obrador dio resultado. Yo soy crítico, que se nos colaron en Morena candidatos indeseables. Lo sé perfectamente. Pero también sé que lo que propuso Andrés Manuel era claro. ¿De qué nos iba a servir la presidencia? Con un Congreso opositor y con un Senado opositor. Y nos tenemos que ver en el espejo de Sudamérica. Dilma Rousseff fue defenestrada por el Congreso brasileño porque no tenía la mayoría. El ataque feroz a Cristina Fernández de Kirchner, que le abre las puertas a Mauricio Macri en Argentina, se da por el ataque desde el Congreso. Pues ahora PRI y PAN no lo van a poder hacer, porque en 25 estados de la República, Morena ganó las 2 senadurías por mayoría, en 25. Y la alianza PAN-PRD-Movimiento Ciudadano, solo en 5. Miren, ya ni hablemos del PRI, ahora sí tendría que ser un dinosaurio en extinción, solamente ganó en Yucatán y se acabó. ¿Qué vamos a tener o qué gobierno va a tener Andrés Manuel?
El Senado está constituido por 128 senadores, Morena tiene 55, PT tiene 6 y PES 8. Es decir, la coalición Juntos Haremos Historia tiene 69 senadores, que es más de la mayoría. Esto es importante porque también implica que Morena se portó en estas elecciones como un partido abierto, como un partido incluyente. A muchos no nos gustó o no nos gustó en diferentes grados, pero yo creo, sospecho, pronostico que la alianza Juntos Haremos Historia va a continuar. El PES no logró el registro a nivel nacional, al igual que el PANAL, del cual me alegro mucho que el PANAL se quede sin registro. No preveo que el PES, si el PES se sale de la coalición, es un suicidio político. Un partido sin registro, ¿qué va a hacer? Y el PT le fue muy bien al apoyar a Andrés Manuel porque dobló su votación del 3 al 6%. Es decir, PT y PTs les conviene mantenerse en la coalición. Es más, yo preveo al revés. Yo preveo que alguien del PRD, alguno de los 8 senadores del PRD o 7 de Movimiento Ciudadano, se vengan de este lado. Entonces, en el Senado estamos bien, tenemos la mayoría con la coalición. Esto va a ser importante, no tenemos la mayoría calificada de 2/3. Tenemos que ser pacientes, no podemos modificar la Constitución. Para eso se requieren 2/3 partes del Senado, 2/3 partes del Congreso. Pero sí podemos modificar leyes secundarias, todas las asociadas a la reforma energética, a la reforma laboral y a la reforma educativa. Entonces también tenemos que saber cuáles son los objetivos, qué podemos lograr y qué no podemos lograr para que no llevemos un desencanto de pedir las perlas de la Virgen. O sea, sí le vamos a exigir a nuestro gobierno, sí le vamos a exigir a nuestros senadores y a nuestros diputados, pero también hay que saber ellos con qué cuentan. ¿Están en una mejor situación? Sí. Si nos vamos a los congresos, en los congresos federales, en 12 estados de la República, Morena ganó todos los distritos electorales. Todos son todos. Y en 13 estados de la República obtuvimos la mayoría. Es decir, en 25 estados de la República, Morena ganó la mayoría de los congresos de diputados federales. ¿Esto en qué se va a traducir? En una Cámara de Diputados, donde la coalición tiene 306 diputados, va a haber alguna variación con respecto a estos números, porque tomen en cuenta que todavía hay impugnaciones y todavía puede haber, pero cambios ya muy ligeros, por ejemplo, en la asignación de diputados plurinominales. Pero tenemos que tener la plena seguridad que la coalición puede modificar leyes sin ningún problema, porque se requieren 251 diputados para modificar leyes. Y los mexicanos tenemos que entender que es perfectamente democrático cambiar leyes. Es más, Morena tiene tal legitimidad que hasta vean la manera en la que Donald Trump se expresa de AMLO, Mientras estuvo despreciando a Peña Nieto, que lo sabía como un presidente débil e ilegítimo, estos números que yo les estoy dando los tienen perfectamente checados en Estados Unidos y en Europa, Saben que AMLO tiene mayor legitimidad que Emmanuel Macron en Francia o que Angela Merkel en Alemania. Tan solo vean a Angela Merkel en Alemania, por no haber obtenido la mayoría, le tocó negociar durante 6 meses, el gobierno alemán estuvo sin gobierno porque no cedían en las negociaciones y Merkel no podía acceder al poder. Andrés Manuel tiene más legitimidad que Angela Merkel. Es más, tiene más legitimidad que Donald Trump. Exacto. ¿Y a dónde vino? A la casa de transición, efectivamente. Los mexicanos tenemos que estar orgullosos, y más los que somos de Morena o simpatizantes de Morena, de entender que esta legitimidad no la han tenido otros gobiernos, e incluso a nivel internacional esto le da más margen de maniobra a Andrés Manuel. Bueno, Morena tiene 189 diputados, el PT 61, el PES 56. Una cosa muy relevante es que el PRI cayó hasta la 5ª fuerza en el Congreso. Está por debajo del PES y está por debajo del PT, por supuesto debajo de Morena y debajo del PAN.
Yo preveo la extinción del PRI, sí la preveo. Se van a quedar sin acceso al dinero que siempre han tenido, que es desvío de recursos públicos, malversación de fondos, utilizar dinero público para sus campañas. Es tan triste la situación del PRI que fíjense, en diputados por mayoría, Morena obtuvo 105, el PT 57, el PES 56, superaron al PAN incluso por 42, Movimiento Ciudadano 17, el PRD 9 y hasta luego el PRI. El PRI solamente ganó en 7 distritos electorales. Quiere decir que a nivel de diputaciones federales, el PRI está debajo del PRD y del Movimiento Ciudadano. Solamente le ganó al PANAL y al Verde, pero miren, ya es irrelevante. Y lo mismo el PAN quedó muy acotado. Lo están salvando sus diputados plurinominales, que son 41, pero aún así va a ser una fuerza minoritaria en el Congreso y se lo merecen los panistas. Gubernaturas. De 9 gubernaturas, el PRI no ganó ninguna. Ninguna. Las que tenía las perdió. Pero además Morena ganó 5. Y 2 de las más importantes, Ciudad de México y Veracruz. Importantes por el poder económico e importantes por el número de votantes. Pero además ganamos Chiapas, ganamos Tabasco y ganamos Morelos. En la coalición Juntos Haremos Historia. Jalisco es un caso interesante. Es otra entidad muy importante, la segunda más importante del país, con un padrón muy grande. Pero vean el caso de Enrique Alfaro. Hace 3 años yo escribí un artículo donde escribo habitualmente en Querétaro en un periódico y yo preví, nadie me peló, que Enrique Alfaro iba a ser el gobernador de Jalisco. ¿Por qué yo lo afirmaba de manera tan tajante? Este análisis que yo hago para Morena, los análisis internos, me mostraron que para ser presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro había arrasado toda la zona metropolitana de Guadalajara y todos los municipios conurbados donde se concentra la mayor parte de los electores. Yo vi esos resultados y dije, este va que vuela para la gubernatura. Y ya es gobernador. Pero fíjense, Enrique Alfaro le dijo al PAN y al PRD, yo no voy en coalición con ustedes, me voy a quemar. Si me ven con panistas o del PRD, gente no va a votar por mí. Y se desafanó. Bueno, pues ahora parece ser que Enrique Alfaro se va a desafanar hasta del Movimiento Ciudadano y yo casi estoy seguro que va a colaborar con Morena. Y tenemos el caso de Puebla. Miren, el caso de Puebla es idéntico al caso de la capital de Querétaro. En la capital de Querétaro ganó también Morena, pero nos hicieron fraude. Ahorita estamos impugnando en tribunales. Hay una diferencia de apenas 1,500 votos. En Querétaro, si los jueces hacen su trabajo, les vamos a ganar la capital de Querétaro. Nos bastan 7 casillas que se anulen de 1,200 y se voltean los resultados. Así de sencillo. Y tenemos la gubernatura de Puebla, que también hubo un fraude escandaloso, porque el anterior gobernador de Puebla ha querido heredar a su esposa. Entonces, a nivel federal nos ha ido muy bien. Congresos estatales, otra buena novedad. Miren, la mejor demostración del fraude del año pasado en el Estado de México, a la maestra Delfina, la dan los resultados de esta elección. A ver, ¿cómo nos explicamos que Alfredo del Mazo haya ganado, entre comillas, la vez pasada, cuando ahorita Morena gana 42 de 45 diputados locales? Miren, eso no es posible. Estos datos confirman que el año pasado Delfina ganó. Yo tengo compañeros que decían, vamos a movilizarnos. Yo estuve en el Estado de México porque mi familia paterna es de allá. Me tocó la zona de Jiquipilco, fuimos a acompañar a los compañeros del Estado de México. Y yo recuerdo que había gente muy enojada. Vamos a hacer marchas, vamos a tomar el Instituto Electoral. Y se acordarán que Andrés Manuel nos paró. Él preveía que no se viniera otra campaña sucia de miren, Morena no respeta los resultados, son rijosos, quién sabe qué, porque también nos hicieron trampa en Veracruz, En Veracruz la vez pasada también Morena había ganado, Pero era una candidatura corta. Miren, lástima que no tengo
que no tengo un proyector, pero uno de los mejores regalos que me dieron ahorita, que fui a Jalapa, es una foto que le tomaron con un telefoto a Miguel Ángel Yunes en Palacio de Gobierno. La foto es magnífica, se la mando a Antonio para que la circule en el grupo. Es padrísima. Es un Miguel Ángel Yunes con su celular y la mano aquí, cuando va viendo los resultados que ya Cuitláhuac había ganado. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta, no les muestro el mapita, pero sí me voy a los resultados. Miren, en 2 estados, Morena se llevó el 100% de los diputados locales, que fue Tabasco, que no nos sorprende, y otra cosa que sí nos debe sorprender, Hidalgo. Recordemos que Hidalgo, Coahuila y Estado de México son los únicos 3 estados que no han tenido gobernadores no priistas. Ahora imagínense Hidalgo, un estado totalmente priista, de 18 diputados de mayoría, los 18 los gana Morena, el 100%. Luego tenemos una franja de estados donde ganamos más del 90% de los diputados locales, que son Oaxaca, Sonora, Ciudad de México, Baja California, Colima, Tlaxcala, Estado de México y Morelos. Más del 90%. Luego tenemos otra franja que son estados donde tenemos la mayoría, que es Sinaloa, Michoacán, Durango, Veracruz, Puebla y Chiapas. Es decir, de las 26 renovaciones de los congresos estatales, Morena tiene la mayoría en 16. Quedamos muy bien posicionados en Chihuahua, Zacatecas, Campeche, Nuevo León y Guerrero, con más del 40%, entre el 40 y 45%. No nos fue bien en Querétaro, Aguascalientes y Jalisco, 20% de diputados, y Yucatán y Guanajuato, que andan del orden del 7 y el 5%. ¿Esto qué significa para Morena? Que Alfredo del Mazo, yo no quisiera estar en su lugar. ¿Qué va a hacer ese señor? Ya no tiene el apoyo de su amigo, de su primo, Peña Nieto, en el gobierno federal. Va a tener una mayoría del Congreso de Morena. Y esta idea brillante de Andrés Manuel, de colocar a un coordinador federal, miren, hay gente que lo cuestiona desde el punto de vista legal. Por ejemplo, el actual gobernador de Querétaro, que anda muy perruchis porque quieren marcar que eso está violando la relación. A ver, a grandes males, grandes remedios. En esta elección circuló el dato real que 22 gobernadores priistas habían desviado 260,000 millones de pesos de dinero público. 260,000 millones de pesos es un dineral. El presupuesto anual de toda la educación pública, desde el Kinder Campanita hasta el Sinvestav, es de 276,000 millones de pesos. Lo que quiere decir que los gobernadores priistas se habían robado un año a todas las escuelas públicas de este país. Ante esa situación, ¿qué tiene que hacer Andrés Manuel? ¿Dejarlos que sigan robando? No. Esta figura del coordinador federal va a ser un supervisor y el gobierno federal tiene todo el derecho de vigilar cómo se maneja el dinero federal. Estos señores feudales en los estados no pueden alegar nada. Sátrapas. Ellos pueden administrar todo el dinero estatal que quieran. Está bien. Sí, pero el dinero federal te vamos a supervisar. ¿Qué? Que no lo desvíes, así de sencillo, que lo uses de manera honesta. Ahora, yo me pregunto, si un gobernador no roba, ¿qué le preocupa a un coordinador del gobierno federal en su estado? Nada. Es más, lo uso como una oportunidad para tener una relación con el gobierno federal. Pero hay que tomar en cuenta que Andrés Manuel lo puso en los 32 estados de la República. Es decir, Cuitláhuac y Claudia Sheinbaum van a tener su coordinador federal. Es un doble control que le debe dar garantía a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque lógicamente un gobernador va a controlar lo que haga el coordinador federal. Y el coordinador federal va a controlar lo que haga el gobernador. Estamos en la mejor situación. Va a haber un doble control de las finanzas públicas. Nos han robado tanto que vale la pena. En esta situación, en muchos estados de la República, vean por ejemplo el caso de Sonora, que es así paradigmático, con Pavlovich. Pues
perdió 20 de 21 diputaciones federales. Va a estar igual que el caso de Del Mazo. Ya no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que pasar por los congresos para la autorización de sus presupuestos. Se les acabó la minita de oro a estos señores. Se les acabó esta costumbre de andar robando dinero. No lo van a poder. Fideicomisos, pero vamos todo, cualquier infraestructura pública. Ahora sí van a estar vigilados. Bueno, en síntesis, nos llevamos 371 diputados locales de 570, es decir, el 65%. Morena es ya una fuerza nacional y es fuerte. Y estamos ya en todos los estados en mayor o menor medida. Lo sabe Trump y lo sabe Peña Nieto y lo saben los panistas y lo saben los priistas y se los tenemos que recordar. Ahora, ya pasó la elección. Consulta Mitofsky hizo un análisis entre el 3 y el 6 de julio sobre cómo nos sentíamos los mexicanos después de la elección. Exacto. Pero fíjense, porque los números también son importantes. Andrés Manuel ganó con el 53% de los votos. Consulta Mitofsky le pregunta a los mexicanos, ¿qué sientes, alegría o tristeza? 62% dice alegría, 63% dice felicidad, 60% satisfacción, 58% me siento más seguro, 60% estoy tranquilo, 60% confianza. Fíjense los números, es casi 10 veces más de la gente que votó por AMLO. ¿A mí qué me están diciendo estos números? Hay gente que no votó por él, pero le da gusto que haya ganado. Hay gente que todavía se dejó llevar por miedo, que sí vendió su voto, pero que está contentísimo y tiene confianza que haya ganado Andrés Manuel. Esto fue del 3 al 6 de julio. Esto quiere decir que el consenso que ahorita tiene Andrés Manuel ya se disparó al 60%. Y yo creo que todos lo hemos hecho de manera empírica. Yo he platicado con empresarios, he platicado con profesionistas de dinero, con gente que le pone la gasolina, con intendentes, con la señora de la cremería, con la señora que hace el quehacer en mi casa, etc. Yo lo que observo es que todo el mundo está contento, satisfecho, etc. Sí tenemos ahora un 26% que están tristes, un 24% que están enojados, un 27% que están decepcionados, un 30% que se sienten inseguros y que sería muy interesante de preguntarles por qué no se sentían inseguros en los anteriores sexenios. Hay miedo y hay desconfianza en un 28%. Pero vámonos a ver quiénes son estas categorías que tienen miedo, porque ya se ha armado un escándalo por el hecho de que Andrés Manuel se bajó el sueldo a 108,000 pesos. En Querétaro, un diputado local se lleva 225,000 pesos entre salario y prestaciones y dietas. Hace unos 15 años aproximadamente, un académico norteamericano publicó el estudio Grayson. El estudio Grayson mostraba, él no entendía, cómo un diputado local de Chiapas o de Oaxaca ganaba el doble o el triple que un diputado de California, a pesar de que California era la 6ª economía del mundo. No es posible, exacto, que nuestros diputados, hasta los regidores, ganen más que un diputado en Francia. No es posible, o más que en Alemania. Yo creo que la austeridad, esta gente que siente miedo, yo ya tengo ubicada muy bien a una categoría. Son estos mandos medios que no saben hacer nada, que llegaron por nepotismo y por compadrazgo a cargos de alta dirección, que están acostumbrados a un tren de vida muy superior, pero que no saben hacer nada. Yo tengo 30 años, más de 30 años, formando ingenieros, y tengo muchos alumnos colocados en esferas gubernamentales, exalumnos, de nivel municipal, estatal y federal. No nada más en Querétaro, no. Yo tengo exalumnos que trabajan en CFE, que trabajan en Chiapas, que están en Tabasco, que trabajan en Pemex y que trabajan en el sector industrial privado. Bueno, las anécdotas que ellas cuentan de sus jefes, sobre todo desde que llegó Vicente Fox, son brutales.
puros juniors. Les voy a contar una de las cuestiones que a mí me contaron aquí en Pemex, que es idéntica a lo que me encontró un ingeniero en sistemas computacionales del municipio de Querétaro. Es idéntico. Estos son los que tienen miedo y no nos debe preocupar que tengan miedo. Miren, llega un boss, un jefe que no sabe nada y se agarra a su hijo, un junior, que puede ser dentista, y le dice al hijo: vamos a licitar la construcción de un paso a desnivel. Así es que, hijo dentista o chavito que apenas terminó la prepa, de volada te vas a crear una compañía porque te vamos a asignar un contrato sin licitación por adjudicación directa. La lógica nos dice que esta gente no va a poder. ¿Qué hace el junior con todo este esquema de corrupción? Subcontrata. En el caso de Pemex se fueron por chavos del Politécnico y en el caso del municipio de Querétaro por chavos del Instituto Tecnológico de Querétaro. En este esquema de corrupción, los que hacen el trabajo son otros, pero el junior se queda con gran parte del dinero. Ah, sí, gran parte del dinero se lo embolsan. Estos son los que tienen miedo. Pues claro que deben de tener miedo si nunca en su vida han trabajado. Me dice uno de mis exalumnos que trabaja en Pemex, me dice: mira, Ángel, ya sé hasta la madre de estos que desde que ganó AMLO están duro y dale que no se vale que les bajen el salario, etcétera. Dice: ya les dije, no les gusta el salario que van a ganar, renuncien a Pemex, váyanse a la industria privada a ver quién les va a pagar lo que estaban ganando aquí. Nadie. Por una razón muy sencilla: no saben hacer nada. Aquí nos han querido espantar, no, que la gran burocracia, que van a renunciar. Miren, discúlpenme, pero todos los que trabajamos en el nivel superior, desde la UNAM hasta las universidades públicas, un profesor con licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, publicaciones a nivel internacional, categoría máxima, tiene un salario de 35,000 pesos mensuales. ¿Por qué un funcionario sin bachillerato terminado, solo por tener un determinado apellido, va a ganar 200,000? O sea, digo, no se vale. Yo recuerdo mucho aquel contrato de Repsol, por ejemplo, ahorita que Andrés Manuel va a nombrar, todavía no lo puede hacer, a Manuel Bartlett en Comisión Federal de Electricidad. Pero yo recuerdo mucho aquel contrato de Felipe Calderón de compra de gas que le asigna a la empresa española Repsol, que no produce gas, para que el Repsol de un país que no produce gas le vendiera gas a Comisión Federal de Electricidad, un país que produce gas. Y como Repsol no tiene gas en España, fueron a comprar gas a Perú. Y luego el gas en Perú se lo trajeron en barco y lo pusieron en Manzanillo. Bueno, ese chistecito, todo ese dinero nos hubiera servido para becar a 1,000,000 de estudiantes durante toda su carrera profesional. Ahora, yo me pregunto, ¿qué le dejó a este país ese contrato de Repsol? Nada. ¿Qué nos hubiera dejado a este país 1,000,000 de jóvenes agradecidos por haber sido becados? Tendríamos 1,000,000 de profesionistas preparados. Pero además, miren, ni siquiera nos tenemos que preocupar. Hay gente altamente preparada en Morena que vamos a poder con el paquete. ¿Por qué? Pues porque los egresados de las universidades públicas han demostrado que tienen toda la capacidad de manejar este país sin la corrupción que hemos visto. La misma consulta Mitofsky. Vámonos a los plazos, porque también hay que ser pacientes. ¿Usted considera que en el corto plazo con AMLO va a mejorar la seguridad? 65% dice sí. 68% dice que va a mejorar la economía y 65% dice que va a mejorar la política. Tiene que mejorar también la política en este país. Sí se tienen que reducir los sueldos escandalosos, se tiene que reducir el financiamiento público, se tiene que acotar ya al INE, porque es un elefante blanco que no se necesita. Hay que pensar que en los países desarrollados no existe INE, no existen institutos electorales. Quien organiza las elecciones es el Ministerio del Interior, es su papel, pero no hacen trampa. O sea, también hay que tomar en cuenta eso.
¿En cuánto tiempo deberán observarse los cambios? A ver, tenemos un país muy lastimado, muy herido, y también que tenemos mexicanos que ya quisieran que AMLO hubiera tomado posesión. A ver, hay otros países, y vean el caso de España. Mariano Rajoy fue defenestrado por la mayoría del Congreso. La mayoría votó, por un voto, Mariano Rajoy se fue a su casa, le dieron 3 días para el fin de semana sacar sus cachivaches de la Moncloa, órale, porque ya va a llegar Pedro Sánchez. Pero hay que entender también que el sistema político mexicano se gana las elecciones, pero no se toma posesión inmediatamente. Y en parte está derivado de toda esta cultura de fraudes electorales de los priistas. Porque todo esto de que el PREP y que el conteo distrital y que le impugna, todo se deriva de hacer trampa en las elecciones, ¿eh? Porque en otros países donde no hay trampa, los que ganan toman posesión al día siguiente, 2 días después. Aquí hay que entender que AMLO tomará posesión hasta el 1 de diciembre. Quisiéramos ya que tomara las grandes medidas. No puede, legalmente no puede. Tampoco debemos estar histéricos por declaraciones contradictorias de su equipo de trabajo. Es natural que va a haber un reacomodo, es natural que hay muchas visiones de cómo se tienen que resolver los problemas, desde el educativo hasta la seguridad social, hasta el energético. Se va a sentar el equipo. Precisamente estos 6 meses están sirviendo para ir concretando los equipos. Una vez que se van nombrando cabezas, que se van conformando los equipos, las propuestas ya se tienen. Miren, ayer me dio mucho gusto escuchar en la rueda de prensa de Andrés Manuel en su casa de transición, cuando presenta a Manuel Bartlett y a Romero para Pemex, pero que Rocío Nale señala y dice, es que ya tenemos los planes para la refinería, ya hasta el lugar donde, 2 Bocas, Tabasco, 600,000 barriles. Yo aquí di una plática donde efectivamente estamos importando 435,000 millones de pesos anuales por estar importando gasolina. Y bueno, ya ahorita que toqué el tema de la gasolina, a ver, tenemos que ser pacientes con la gente y muy duros con los que son de mala leche. A veces hay que explicarles con palitos y bolitas. A ver, hay gente que quiere manejar lo de la refinación en términos de que es que las energías limpias. A ver, vamos a darles una clase. A ver, en las refinerías no solamente se produce gasolina, hay toda una serie de derivados de la petroquímica. Déjame terminar la idea, por favor. Hay toda una serie de derivados de la petroquímica que terminan en esto, terminan en el plástico. O sea, todos estos derivados lo tenemos que entender, que se deriva el plástico, se deriva la petroquímica, se deriva el etileno, los fertilizantes. O sea, la refinería no nada más es para la gasolina, sí va a ser para la gasolina, para el diésel, para la turbocina. Y también ese discurso de Ricardo Anaya que yo aquí critiqué, que se sentía acá el gran ejecutivo, que además se robó la presentación. Hay una presentación muy famosa de Ricardo Anaya que presentaba por todos lados, siempre ponía los mismos ejemplos, porque yo doy clases, soy experto en didáctica, tengo ubicados a mis alumnos. Cuando me repites la misma cantaleta, es como un periquito, una guacamaya, que como no sabe, tiene que repetir siempre lo mismo, la misma foto, el mismo discurso, la misma frase, etcétera. Y sale con la jalada de los autos eléctricos. A ver, espérate. Esa idea de los autos eléctricos, véndesela a Corea, que no tiene petróleo, no a México, que tiene petróleo. Yo justamente ayer en mi espacio en Facebook subí una fotografía, un datos de los que yo elaboro, en donde mostré cómo todas las potencias petroleras, Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Arabia Saudita, en los últimos 10 años, todos han aumentado su capacidad de refinación. Son países muy serios. El petróleo se va a acabar. Necesitamos energía eólica, la necesitamos. Tenemos que apostar a la biomasa, se la vamos a apostar. La energía solar, le vamos a apostar también a eso. Pero una cosa no excluye la otra. Vamos en el camino directo. Ayer justamente Rocío Nale, tenemos que tener claro que una refinería no es hacer una banqueta,
Una refinería se lleva 4 años, ¿eh? El único país que ha construido una refinería en menos de 4 años es la India. Su última refinería se le echó en 3 años y medio. Podríamos aspirar quizás a eso. Pero ¿qué quiere decir? Que justamente, si va a tardar 4 años, Andrés Manuel anunció, se iniciarían los trabajos en 2019. Estaríamos pensando que hacia el 2023, una refinería con 600,000 barriles de refinación, con eso dejamos de importar gasolina, ¿eh? Estamos importando 400,000 barriles. Quiere decir que una refinería de 600,000, nos vamos a dejar de importar gasolina, van a poder bajar los precios, ahí sí casi de manera inmediata, y además vamos a tener un plus de finalmente hacer lo que hace un país serio, exportar derivados del petróleo, no petróleo. Pero también hay que entender que nos dejaron un desastre. Entonces tenemos un 14% de mexicanos que entre 1 y 3 meses ya quieren observar los cambios. Yo creo que los cambios ya los estamos viendo. Ya, con este anuncio, a ver, el anuncio ya de una refinería de 600,000 barriles, ya vamos en la dirección correcta. El anuncio de bajar los salarios escandalosos ya va en la dirección correcta. El quitar los financiamientos a los partidos políticos, reducirlos, ya vamos en la dirección correcta. Yo creo que este 14% de mexicanos, miren, todavía ni siquiera toma posesión Andrés Manuel y ya se están sintiendo los cambios. Por eso el miedo, por eso esa multa absurda a Morena de un fideicomiso que viene del INE, porque los del INE se quieren seguir sirviendo con la cuchara grande. Recordemos que el presupuesto que pedía el INE para su último edificio era de 1,000 millones de pesos, ¿eh? Es escandaloso un edificio de 1,000 millones de pesos, ¿eh? O sea, digo, señor, o sea, a ver, réntense una casa como todos y pónganse a trabajar ahí, ¿no? 20% de los mexicanos esperan cambios entre 3 y 6 meses y me parece más normal, 27% de mexicanos, una tercera parte, entre 6 meses y 1 año. Es decir, los mexicanos estamos impacientes, un 60%. Y si le agrego entre 1 y 2 años, estamos hablando que prácticamente el 80% de los mexicanos queremos ver cambios a más tardar en 2 años. Se van a dar, ¿eh? Sí se van a dar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? A ver, miren, de nada nos sirve, el primer paso fue haber ganado el gobierno. Hay un mérito muy grande en Morena, ¿eh? Morena no hizo fraude electoral, Morena no compró votos, Morena no compró funcionarios. Es decir, si no hubiéramos enfrentado una maquinaria como enfrentamos en algunos estados, los resultados de Morena habrían sido todavía superiores. Pero tenemos que hacer las cosas bien. Yo noto en la población de México mucha expectativa, mucha esperanza en que las cosas se hagan bien. Si aquí hay gente de Morena, si se van a incorporar a tareas gubernamentales, a tareas de asesoría, a mantener la militancia en Morena, tenemos que ser muy serios. Creo que lo peor que le podemos hacer al pueblo de México es fallarles. No lo podemos hacer. El tamaño de la desilusión va a ser proporcional al tamaño de la esperanza. Y hay mucha esperanza en el pueblo de México. Pero yo tengo confianza de que el equipo que veo que se está formando alrededor de Andrés Manuel, que además es un equipo plural. Miren, yo he escuchado críticas muy fuertes a Alfonso Romo, a Tatiana Cloutier, sí. Pero yo quisiera que esas gentes me dijeran si ellos hubieran obtenido los resultados en el norte del país de esta gente que trabajó zonas mucho más hostiles. Una cosa es trabajar Tabasco, con AMLO como candidato a la presidencia, donde arrasó con el 80%. Otra cosa es la Ciudad de México, que desde el PRD viene así, pero créanme que otra cosa es la zona yunquista del Bajío, de Guanajuato y Querétaro, ¿no? Y otra cosa es todo el norte, ¿eh? Porque Marcelo Ebrard y a nosotros nos tocó de coordinador en Querétaro Ricardo Monreal, pero el trabajo que hicieron Tatiana Cloutier, Alfonso Romo, el que hizo Marcelo Ebrard, a ellos les tocó todo el norte de Baja California, Tamaulipas, ¿eh? Y ahí están los resultados. Morena arrasó en Sonora, arrasó en Sinaloa, Chihuahua casi, ¿no? Que ahí donde vamos ahí. Entonces, yo creo que tenemos que dar una oportunidad. ¿Qué tenemos que tener confianza?
a ver, las personas que fueron elegidas, eso van a mantener en el cargo, estoy hablando de diputados, senadores, regidores, presidentes municipales, el tiempo que dure la elección. Pero las designaciones, esas se pueden cambiar en cualquier momento, ¿eh? Digo, quien ya conoce a Andrés Manuel y cómo gobernó la Ciudad de México, pues si no dan el ancho, y yo creo que Andrés Manuel aprendió la lección, porque también se tiene que ser responsable del círculo que va a estar manejando, pero que en cualquier momento, si no cumplen su chamba, pues la pueden perder. Yo veo buena perspectiva, hay que empezar a valorar a la gente, hay que empezar a... Morena incorporó ahorita muchos cuadros. Miren, hubo gente que se salió del PAN y del PRI a tiempo. ¿Qué quiere decir? Hace un año, por ejemplo, en Morena, Querétaro, pero creo en todo el país así, comenzaron a llegar gentes que se zafaron ya del PRI, del PAN, del PRD. Lo hicieron a tiempo, lo hicieron de manera pública, de alguna manera pagaron el precio al interior de sus partidos, etc. Bueno, ¿va a haber oportunistas? Sí. ¿Va a haber arribistas? Sí. ¿Nos va a llegar gente maleada? Claro que sí. Ustedes lo pueden ver aquí en la Ciudad de México, las agresiones, Mauricio Toledo, que estuvieron con Morena. Varios vimos los videos de gente agredida en este parque. Yo desde Querétaro vi cuando llegó el grupo de venezolanos a hostigar un evento de mexicanos en México. Sí, pero también me tocó ver a panistas que estaban hostigando y tratando de cerrar este espacio. O sea, es decir, que también este tipo de gente va a querer montarse en la ola y llegar, pues, a hacer lo que hacían en otros lados. ¿Qué va a ser nuestra responsabilidad de los que estamos adentro? No podemos ser sectarios en extremo, pero tampoco podemos ser totalmente abiertos, porque eso puede resultar contraproducente. Entonces, yo creo que estos datos nos muestran que tenemos un presidente fuerte, un presidente legítimo. Morena es ya una fuerza nacional, es la primera fuerza política en el país, y pues ahora ¿qué tenemos que esperar? A las siguientes elecciones en 3 años, en esos estados donde todavía vamos a tener posibilidad, por ejemplo en Querétaro vamos por la gubernatura, así, y la vamos a ganar. Para que se preparen los panistas, porque además ya no van a poder hacer fraude. Miren, aquí hay otro detalle que ahorita yo señalé. Este fraude, avalado incluso por policías municipales y estatales, se les va a acabar, porque los coordinadores federales no van a andar permitiendo que se ande manejando dinero de recursos públicos para compra de voto. Ahora, tan solo pensemos, una de las formas de compra del voto es el uso de los programas sociales, Cedesol, por ejemplo. Ya no la van a tener. Ya no le van a poder condicionar a las personas un apoyo a la gente de la tercera edad, becas para los estudiantes. Yo lo veo en Querétaro, miren, mis estudiantes de ingeniería, profe, ¿puedo faltar el jueves? ¿Por qué? Es que tenemos que ir, o sea, fíjense, tenemos que ir a una ceremonia con el PAN, porque ahí nos van a dar la mensualidad. Una vez al mes agarran a todos estos muchachitos, se los llevan a un evento partidista para darles ahí como si fueran migajas. Esto se tiene que acabar. A final de cuentas, las ayudas sociales, eso son. Esta cuestión de Andrés Manuel, de los famosos ninis, a ver, por un lado les cerramos las escuelas y no los dejamos entrar. Y no los dejamos entrar por falta de cupo, no por falta de capacidad. Pero por otro lado no les damos trabajo. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? Se los estamos entregando al narco, se los estamos entregando a la delincuencia, porque el Estado ni les da trabajo, ni les da escuela. Entonces, como no te doy trabajo, no te doy escuela, pues te estoy entregando a la delincuencia organizada. ¿Qué tenemos que pensar hacia el futuro? Me habían dicho, bueno, y la agenda energética de Morena. No lo sé, pero me da mucha confianza que la secretaria de Energía sea Rocío Nale. Y me da mucha confianza que el subsecretario de Energía sea Alberto Montoya. Y me da mucha confianza que gente como Fluvio Ruiz estén presentes ahí. Y yo esperaría, porque aquí he visto a gente de la UNTIP
que tienen que regresar, aunque ya se hayan jubilado, ahorita. ¿Por qué? Porque yo conozco gente que fue obligada a jubilarse de Pemex. Se tiene que recuperar el sindicato de Pemex, se tiene que recuperar el CENTE. Tenemos todavía muchas tareas. No podemos permitir que un tipo como Romero de Champs obstaculice desde adentro todo el desarrollo de la industria petrolera. Es decir, se ganaron las elecciones y ahora todavía como ciudadanos no tenemos que dejar a nuestro gobierno solo. Yo creo que para la mayoría de los que estamos aquí ni siquiera sabemos qué hacer. Yo soy opositor al gobierno desde que fui estudiante en la universidad. Toda mi vida he sido opositor al gobierno. Y esta es la primera vez que digo, chin, ahora tengo que apoyar al gobierno. Pues sí, pues para eso lo ganamos, ¿no? O sea, hasta tenemos que pensar, y creo que muchísimos mexicanos fueron a la tumba siendo opositores al gobierno. Lo decía el oftalmólogo de mi mamá, que está en San Luis Potosí, donde también ganó Morena, tiene 70 años de edad, y lo fuimos a ver hace 15 días, y el doctor dice, ya me puedo morir. Finalmente ya vi la posibilidad de un cambio en este país. Es un médico con mucho dinero, es rico, tiene su clínica propia, pero es gente que sabe perfectamente que esto va a ser positivo para la gente. Entonces, aquí esto es una lucha de muchas generaciones. Miren, no sé ustedes cómo vivieron la elección, pero yo trabajé con muchas generaciones por el ámbito de mi trabajo. Es decir, me dio mucho gusto que mis estudiantes de 18, 19 años de edad, de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de los Tecnológicos, la gran mayoría votaron por López Obrador. Esta generación nunca había votado en su vida, Se dejaron influenciar por su profe de mate, ¿no? Pero digamos que eligieron bien. Luego viene otra generación con la que yo conocí en Querétaro y que también aquí estuvieron, que es la de 132. Son los jóvenes que hace 6 años tenían los 18 años. Estamos hablando de los que ahorita tienen 24 y que estuvieron en todo lo que es 132. Y que acuérdense cómo terminó en la asunción de Peña Nieto en esta ciudad el 1 de diciembre. ¿Se acuerdan todo lo que vimos en esta ciudad con una represión? Hubo un muerto, hubo agredidos para imponer a Peña Nieto. Pero también yo trabajo con una generación que es la más cercana a mí, que son los jóvenes que tenían 18 años de edad en 2006 y que les tocó venir a México, no una vez, sino un chorro de veces. Yo soy, ni modo, me tengo que confesar culpable. Soy de los que estuvimos en el campamento de Reforma, aunque nosotros no estuvimos en Reforma, porque en Querétaro nos protegían, nos pusieron en el Zócalo. Entonces estábamos en el Zócalo. Pero miren, yo me acuerdo que me vine con toda una generación de estudiantes que han seguido trabajando, que han seguido en la lucha, y que son jóvenes que hoy tienen 30 años de edad. Y bueno, de ahí nos vamos para atrás. Aquí hay gente, se ve, que estuvimos aquí luchando contra el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas, O sea, y además también aquí hay gente que apoyamos a los zapatistas en 1994. O sea, todas estas generaciones de mexicanos tenemos algo que aportar. A mí me gusta que haya esta sinergia en las distintas generaciones, porque se ha acusado a Morena de que no, nada más la gente de la tercera edad votó por Morena. Miren, no es cierto. Basta ver la pirámide de edad y esta elección la decidieron los jóvenes. Eso nos debe dar confianza, porque es gente que tiene entre 18 y 30 años que van a ser el futuro del país y ellos ya decidieron que van con Andrés Manuel, ¿no? Y pues esperamos un buen gobierno, pero no haciendo changuitos. Esperamos en el sentido de que tenemos que colaborar. Nos dejaron el país muy destruido. Yo creo que Andrés Manuel sacó la rifa del tigre, sinceramente. No aquel tigre que dijo que si nos hacían fraude iba a salir, No, la rifa del tigre porque nos dejaron un desastre de país. Y digo, todos lo sabemos y lo hemos visto, en términos de seguridad, en términos de salud. No creo que Andrés Manuel pueda con todo. No va a poder. 6 años no son suficientes. Pero yo sí me esperaría caminar en la dirección correcta. Por ejemplo, ya el hecho de parar la importación absurda de energéticos, en 4 años le va a dejar a quien sustituya a Andrés Manuel un país mejor. A eso tenemos que apostar. Pero tampoco nos tenemos que conformar con poco.
tampoco podemos conformarnos con poco. O sea, si se hace un buen trabajo en estos 6 años, sí se puede dar una buena enderezada a este país, que al menos los mexicanos podamos volver a salir a las calles con seguridad, que podamos viajar a las zonas turísticas con seguridad. Es muy triste en este país que uno ya no puede ir a Pátzcuaro, Michoacán, o que ya no puede ir a Guerrero, porque no sabemos si nos van a asaltar o nos van a asesinar. O bueno, aquí los chilangos, ¿a dónde se iban? Se iban aquí a la laguna de Zempoala, a Morelos, o sea, a Cuernavaca, o sea, y ahora sí viajar en la noche en las carreteras en México da temor, ¿no? Entonces, pues esa es la situación que tenemos un nuevo país, tenemos mucha oportunidad y los datos duros nos dicen: Morena, primera fuerza política nacional, tenemos un presidente legítimo, un gobierno legítimo, un gobierno con fuerza. Y yo regreso a esto de las leyes, porque se va a venir una batalla. Miren, ya están diciendo que no se puede modificar la reforma educativa, que la energética, que quién sabe qué. No, a ver. Los 30 millones de mexicanos que votamos es porque queríamos quitar la reforma energética, la educativa y la laboral. Y todos los países en el mundo lo hacen. Cambian sus mayorías parlamentarias precisamente para derogar leyes. Lo que pasa es que tenemos toda esta cultura priista, presidencialista, donde, a ver, ¿por qué tenemos que mantener una ley que puso Fox? O Calderón. O Peña Nieto. Es más, son ilegítimos, llegaron con fraude. ¿Por qué tenemos que mantener todo este conjunto de leyes que dejó el Pacto por México? No, ¿se pueden cambiar? Sí, para eso tenemos la mayoría. No va a ser fácil, va a tener que entrar un equipo jurídico. ¿Por qué? Porque los neoliberales no son tontos, ¿eh? Dejaron un entramado de leyes secundarias ligadas entre ellas para que yo no tenga mucha posibilidad de acción. Decía Alfredo Jalife que ve a Andrés Manuel, su gobierno, como en una jaula. O sea, este entramado jurídico de que si yo te muevo aquí y te quito acá, me vas acá, etcétera, lo hicieron para previendo a que en algún momento se pudieran revertir. Pero teniendo la mayoría en la Cámara de Diputados, a mí me encantaría ver lo que he visto en Francia, por ejemplo. Cámara de Diputados dice: derogamos una ley, ¡pum!, se acabó, somos la mayoría, tenemos la mayoría de la gente, somos un gobierno legítimo, la gente votó por nosotros para derogar esta ley, la derogamos. A ver, que griten y que hagan escándalo, pues griten y todo lo que quieran, la derogamos. A final de cuentas, va a cambiar también la relación con los organismos internacionales. Pues da vergüenza que la OCDE la presida José Ángel Gurría, una de las personas más corruptas en México. Recordemos que por 3 años que trabajó en Nafinsa, se jubiló con una jubilación de oro, y ya ellos sí se manejan así. Y todavía quieren seguir dándole órdenes a otro gobierno. No, lo del IPAB y la reforma educativa y etcétera. Miren, vean en Argentina, ¿qué le está pasando ahorita al pueblo de Argentina? Llega la derecha con Mauricio Macri y vuelve a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, cuando Argentina ya se había quitado el yugo de los organismos financieros. Veamos el caso de Tsipras en Grecia, Es un gobierno de izquierda que llegó a tratar de quitarse el yugo, y los otros europeos le hicieron manita de puerco y hasta el gobierno lo tiraron y lo acotaron. Aquí también tenemos que ser muy claros en que hay cosas que se van a poder hacer, otras cosas que no se van a poder hacer, pero yo estoy seguro que se van a poder hacer muchas cosas. Y que tenemos que prepararnos para que cualquier ley que se derogue en este país, es perfectamente democrático derogar leyes y poner nuevas leyes. Para eso se ganan los gobiernos, no para seguir con la continuidad de los gobiernos anteriores. Miren, los priistas yo creo que se van a extinguir solitos. Quedaron súper acotados, sin acceso a fondos federales, muy acotados en los estados, y la votación de Meade nos exhibe que afortunadamente el pueblo de México ya le dijo al PRI bye bye. Pero también veamos aquí quiénes son los culpables de que todavía el PRI existiera, Y este es el PAN. Que no se hagan el PAN.
Porque todo este grupúsculo con Diego Fernández de Ceballos son los que y Fox le dieron oxígeno al PRI. Acuérdense que a Fox se le pidió, aquí en el Ángel de la Independencia, no nos vayas a traicionar, pero Fox traicionó. Fox traicionó todas las expectativas del pueblo de México y sigue traicionando. Exacto. Entonces, como dice Andrés Manuel, no es venganza, pero sí justicia. Yo digo que no tenemos que darle oxígeno a los priistas. No, ya. Ellos cumplieron su ciclo histórico, hicieron lo que hicieron. Yo creo que se empezó a pudrir ese partido desde la salida de la tendencia democrática. Acuérdense, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, el mismo Andrés Manuel, que realmente es cuando con Miguel de la Madrid nos imponen el neoliberalismo y hacen fraude para imponer el neoliberalismo. Porque si no hubieran hecho fraude, Cuauhtémoc Cárdenas hubiera seguido una tendencia distinta. Entonces también tenemos que tener claro que el PRI ya cumplió su papel. Yo ya no los veo, y yo creo que hasta el PAN también, El PRD, miren, el PRD, pues yo no sé dónde que está el PRD, salvó el registro de pura casualidad. Miren, en Querétaro perdió el registro estatal, y qué bueno que lo perdió. Yo no sé dónde están los cuadros del PRD, a mí me dará vergüenza militar en el PRD, no sé dónde quedó la izquierda del PRD, pero yo creo que la gente más pensante del PRD, lo vimos, se cambiaron a Morena, no ahorita, se cambiaron a Morena hace 4 años, se zafaron. Va a haber oportunistas, pero yo creo que, fíjense en la composición de Morena. Nos dicen que aquí en Morena hay puros expriistas y expanistas. Miren, quien conoce la militancia de Morena, el 99% de los que estamos en Morena nunca habíamos estado en otro partido político. Miren, vamos a hacer una prueba. A ver, de aquí, ¿quién había estado en un partido político antes de estar en Morena? Miren, 2 manos. Bueno, yo la levanto porque yo estuve en el PMT cuando era joven. Pero miren, sí, pero es la minoría. Es la minoría. La gran mayoría de Morena, ni venimos de ahí, ni venimos de ahí. No, que Napoleón Gómez Urrutia, que te traen a Cloutier. A ver, cuéntale. Morena tiene 2 millones de afiliados. 10%, 200,000. 1%, 20,000. A mí, a quien me saca la jalada de que priistas y panistas, le digo, échame los nombres de los 20,000 nombres de expanistas, experiencias que tenemos en Morena. Se quedan así. ¿Ya ves? 99% no venimos de partidos políticos. Eso también es una debilidad, Y yo lo vimos en los procesos electorales. Necesitamos cuadros preparados. Platicábamos con Antonio, me estaba comentando del plan que tiene el Fisgón, de este plan de capacitación al cual tenemos que ingresar porque necesitamos cuadros capacitados, porque un partido no se va a poder sostener con voluntarismo. Necesitamos cuadros profesionales, necesitamos gente que se dedique en cuerpo y alma al partido y que tenga una vida digna por dedicarse al partido, porque de otra manera un partido no puede sobrevivir con espontaneísmo, no puede con voluntarismo, ni nada. Yo creo que la gente, a mí me gustaría ver a gente del PRD, del PRI, del PAN, que se acercaran, hasta los chuchos, que se acercaran a decirlo, si son los chuchos, a ver dónde barro, ¿no? O sea, o qué limpio. A mí me gustarían esos militantes que llegan a decir en qué puedo ayudar, pero yo creo que todos lo vimos en este proceso. El expriista o expanista que quiere la candidatura. O sea, yo me enfrenté con una señora que a fuerzas quería ser presidenta municipal de Querétaro, que ni es de Morena, y le dije, oye, a ver, explícame, te voy a dar 3 perfiles de compañeros de Morena, explícame por qué tú podrías estar encima de estos perfiles. No sabía qué decir. O sea, es que yo quiero ser candidato. Espérate, a ver, ¿por qué no llegas a decirnos, quiero repartir volantes, en qué puedo colaborar, voy a organizar un foro? Y ya luego las cosas se van a decantar. Si tienes experiencia, si eres profesional, estás convencido, pues vas a subir. Es decir, haz tu chamba. Mira, nombres podemos decir muchos, ¿no? Pero yo veo también al PRD en extinción. Yo no sé quién va a votar por el PRD después de esto.
se van a quedar sin prerrogativas. Lo que conservaron aquí en Ciudad de México, pues todavía es porque ya iban de salida. Miren, vean el avance de Morena. ¿Cuántas delegaciones se tenían en la elección pasada y hoy que se tienen 11? No, la vez pasada en 5. Bueno, pero porque hicieron fraude, también hay que señalarlo, Pero ya de 11, ya se pasó a que ahora ya son 11. ¿Ya cuántas les quedaron ahí? No sé, el PAN ganó que 1 o 2, y el PRD unas 2, o sea, y el PRI creo que ganó 1, ¿no? Exacto. Pero mira, ya el PRD va de salida, es otro partido que desgraciadamente no rindió homenaje a los 500 muertos en el sexenio de Salinas, que recordemos que el PRD nace con aquel asesinato de Obando y Bravo, que eran los técnicos informáticos de Cuauhtémoc Cárdenas, que tenían todas las pruebas del fraude que se había dado y que fueron asesinados aquí en la Ciudad de México, ¿no? Yo no sé, esa gente del PRD, los chuchos, recordemos de dónde venían. Venían del PST, venían del ferrocarril. Por eso es importante la formación de cuadros y que las generaciones que ya vivimos más les explicamos a los jóvenes también de dónde viene esa gente. No es que uno no los quiera, ¿no? Es que ya los conocemos. Esto que ganó Morena, se sentaron las bases con la generación 68 de la UNAM y del Colegio. Exacto. Sí, no tendríamos el país que tenemos sin la reforma política de los años 90, y esa no habría salido, de los años 80, perdón, cuando sale la alternancia, porque además fíjense, a mí no me caen bien los panistas porque se aprovecharon de la lucha de la izquierda. La sangre la puso la izquierda en el 68, la apertura de este sistema político la puso la izquierda, y quienes llegaron a agandallarse fueron los del PAN, porque ellos son los que se llevaron la primera gubernatura de alternancia. Recordemos que a Leopoldo de Gives, que el primero que derrota al PRI en una elección es la COSEI en Juchitán, es la primera, ni siquiera los panistas, no. Sí, pero no lo dejaron gobernar, o sea, estábamos todavía en una época donde tenemos un sistema único. Entonces yo coincido, viene de la sangre del 68, que abre la apertura política, y bueno, ya viene un poco el COFIPE, la apertura a otros partidos políticos, o sea, es todo un camino que viene hacia atrás, nada se ha creado, digamos, de manera reciente, ¿no? Uh-huh. El ingeniero Eberto Castillo. No, claro. Sí, no solo Rosario Ibarra de Piedra, o sea, Andrés Manuel votó por ella, ¿no? O sea, que por cierto, fíjense que es una cosa chistosa. En Querétaro, Anaya perdió en su propia casilla. O sea, ni sus vecinos lo querían. O sea, ahí está la casilla donde votó Anaya, ahí perdió Anaya, ¿no? Y es una zona de dinero en Querétaro, y hasta ahí perdió. O sea, para que se den cuenta. Bueno, no sé si hay el espacio para preguntas. Hola, buenas. Una pregunta que te quiero hacer es de la descentralización de las instituciones, que son muchas, y se me hace que va a ser mucho trabajo. Nada más, ¿cuánto tiempo tomaría eso? Yo creo que mucho. Gracias. Muy bien, pues. Reynosa, Tamaulipas, San Antonio, Texas, Baja California. Sí, bueno. Buenos días, buenas tardes. Gracias por su exposición, profesor. Es usted un excelente exponente. Bien. Miren, respecto al cambio que dice aquí el maestro, creo yo que a partir del día primero, los primeros informes que nos dieron que iba ganando Andrés Manuel López Obrador, desde ahí empezó el cambio, porque empezó a cambiar nuestro modo de sentir la elección. A las 8 de la noche todo mundo estaba en la calle. Es decir, las manifestaciones en el Zócalo, las manifestaciones ahí en la Avenida Juárez, en fin, cambió, ¿verdad? Desde ese momento, es decir, empezamos a sufrir o a sentir más bien el cambio. Vean ustedes la asistencia a este foro del día de hoy, el día del sábado anterior y el anterior, estuvo atiborrado, miren. Es decir,
ahorita precisamente estamos sintiendo todavía el cambio. Es decir, aquí empieza el cambio, ¿sí? Lo demás, o sea, posterior, pues vendrá, ya nos daremos, ¿verdad? O haremos a las tareas que a cada uno nos corresponda. Bien, referente a las propuestas que Andrés Manuel López Obrador estableció, ¿verdad? Ahorita las está haciendo realidad. Vean lo que anunció en cuanto a la asistencia a las personas de la tercera edad o a las que no tuvieron empleo o que tienen una tarjeta que les dan, no sé, 1,200, ahora les van a dar el doble, ¿sí? Los pensionados ahora van a recibir el doble de pensión, y esa fue una de esas, claro, es a nivel general. Entonces, ahí ya estamos sintiendo el cambio, está la gran expectativa, pero Andrés Manuel no habla así porque sí nada más, sino que va a cumplir esto. Y ya lo están conformando de manera tal que para el año que entra pues vamos a tener todo esto. A los ninis, ¿no?, que les nombran, ¿sí? Ahora ya van a estar becados, van a estar incorporados al sector productivo, es decir, a las empresas, ¿sí?, como aprendices, ¿sí? Es decir, esto también se va a cumplir. Bien, para terminar con esto, la pregunta es la siguiente. ¿Qué vamos a hacer, profesor, con la deuda externa? La deuda externa asciende a 10 billones de pesos, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Sí, espérese, por favor, señor, pues, cálmese, pues ya voy a terminar, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué se va a hacer, profesor, con la deuda externa? Porque la verdad que es una gran carga económica la que tenemos. ¿Se va a declarar la moratoria de pagos o qué? Eso es todo. Sí. Buenas tardes, Ángel. Bueno, primero que nada una mención sobre sus intervenciones con respecto al petróleo. Los videos se suben también a internet, de los del buzón, y quiero felicitarlo porque hay personas que han retomado la información y tienen un montón de vistas. Eso yo pienso que es un gran logro, ¿no? Otra cuestión sería por lo que se refiere a las redes sociales, que estaba hablando el Fisgón. Yo los invitaría a todos ustedes que ya llevan un montón de tiempo aquí y que de alguna manera ya se han vuelto especialistas en el ramo, sin tener una carrera necesariamente sobre política, etcétera, que se suban al YouTube, se suban al Facebook, se suban al Twitter, porque considero que los jóvenes, yo soy profesora en el Politécnico, tengo muchos alumnos que están entre los 17 y 20 y tantos años. Una anécdota es que hicimos una vez un debate, yo soy profesora de francés, en francés sobre las elecciones, ¿no? Y me llevé muchas sorpresas con respecto a los chicos. Ustedes que tanto conocen, si no saben subirse a redes, pídanle a algún joven que lo suba y también opinen, porque en YouTube existen, por ejemplo, un montón de páginas como Campechaneando, El Chapucero, Audiluces, 24 Noticias. Hay un montón de jóvenes que están muy metidos en esta cuestión de las redes sociales, que están informando, ¿sí? Y a la gente que opina a veces le hace falta, los que opinan en YouTube, a veces dicen tonterías. Entonces, ustedes que tanto han aprendido, yo los invito a que no se quede como letra muerta lo que ustedes han aprendido aquí y que también se suban personas, aunque no sean chavitos, ¿verdad? Somos muchos ya de varios años para adelante, entonces que lo hagan y que aporten también ahí lo que ustedes saben para que se extienda más, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, alguien decía por ahí que él también coopere en el gobierno de López Obrador. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque él es una persona, usted es una persona especializada. Entonces, sí se requiere gente que dé opiniones, que se sumen al cuadro, ¿sí? Entonces sería lo que quería decir. Hay que aportar y hay que sacar a muchos lugares lo que uno ha aprendido aquí, ¿sí? Métanse a las redes sociales, por favor. Gracias.
Muchas gracias, maestro. Amigos, todos presenciamos la insurgencia política ciudadana del día 1 de julio. Nos ha explicado el maestro en la conferencia con datos concretos y porcentajes. Y nos explica que habrá respuestas inmediatas, mediatas y algunas serán más lejanas. Pero de aquí al 1 de diciembre hay un largo y desesperante lapso, tiempo. Y a la insurgencia que surgió del 1 de julio habrá que darle alguna respuesta. Y la pregunta que yo le quisiera hacer, maestro, ¿hay posibilidad de dar como respuesta a esa inquietud que surgió o que se materializó el día 1 de julio? Una información de lo que nos han hecho. López Obrador dice, yo no quiero venganza, pero sí debe haber justicia. Y la justicia empieza por saber lo que nos han hecho, pero así como con datos concretos que se puedan convertir en acusaciones legales. Nosotros, muchos de nosotros, sí queremos venganza. Nos han hecho muchas, nos deben muchas. Y lo menos que puede haber es que se meta a la cárcel a uno que otro de esos que han abusado del poder, que han abusado de la situación privilegiada en que se han puesto ellos mismos, para que paguen, para que se haga justicia. ¿Desde cuándo puede hacerse esto, maestro? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias por la respuesta. Permíteme. Un saludo del colectivo Reynosa, Tamaulipas, sí, al Buzón Ciudadano. Gracias, Toño. Una excelente presentación, maestro. Muchas felicidades. Muy clara. Yo más quiero hacer pues como dice Toño, una reflexión. ¿Cómo se llama? El Instituto Mexicano del Petróleo y muchos jubilados es una fuerza potencial, una fuerza latente para la recomposición de la industria petrolera. Si bien se pretende hacer ahorita refinerías, las refinerías que están ya instaladas pueden aumentar la producción con un cierto mantenimiento rápido. Para eso sí, hay muchos jubilados, a veces forzosamente, que son una capacidad grande la que tiene Pemex con esa gente. Es gente muy preparada, que no sé, tal vez algunos andan hasta de guachicoleros, pero saben el tema del petróleo. La cosa, por ejemplo, en un complejo como el de Morelos o Cangrejera en el sureste, ¿cuánto esfuerzo para hacer una refinería, proyecto, compras, supervisión, la misma mano de obra, mantenimiento? Se hace el complejo Morelos, se hace Cangrejera, y los capitalistas llegan y la compran por unas monedas nada más. Todo el esfuerzo de todos nosotros, todo el pueblo, toda la técnica. ¿Cuántos ingenieros de la Universidad del Politécnico trabajaron ahí en Pemex?
y los capitalistas no les gusta construir, les gusta comprar y comprar barato. Ya esto es amoníaco del sureste también, y complejo Morelos, todos ya lo compran. Esa es una reflexión nada más. Finalizo con esto. Ahorita, como dice el maestro, hay gente que, cuidado con ella, pueden ser chuecos que están dentro de nosotros los que somos de Morena. Pero veamos esto como un organismo vivo, que somos que es Morena, que se nutre, se alimenta, crece, pero también defeca, también tiene detritus, y esos son esas gentes que debemos, a veces salen naturalmente, a veces tenemos que expulsarlas. Excelente, maestro, muchas gracias. Bueno, primero que nada, felicito aquí al ingeniero por lo que dijo y cómo lo dijo. Y bueno, y entro en materia. Fundamental es rescatar a Pemex. Peña Nieto, con la reforma estructural que hizo, con las reformas estructurales que hizo, y especialmente la de la energía, le dio marcha atrás a la expropiación petrolera que Tata Cárdenas hizo en 1938. Tenemos que recuperar Pemex, tenemos que recuperarlo. Lo que dijo aquí el anterior ponente, el Instituto Mexicano del Petróleo, qué bueno que ya se le está dando nuevamente vida, porque ese instituto se creó con la reforma de 1938. Las compañías extranjeras creyeron que íbamos a seguir teniendo que depender de ellos, y craso error, se creó el IMP y ahorita se volvió a recrear el IMP, y eso es sumamente importante. Otra cosa que quiero resaltar es la creación de los coordinadores que va a haber en cada estado, y eso es fundamental para que los sátrapas que hasta ahorita gobiernan estén acotados. Es otra cosa muy, muy importante. Y finalmente, yo considero que AMLO es tan inteligente y es tan sensible que tiene a este señor como paradigma para gobernar y parecérsele a él, y ese es un ejemplo para el mundo. Gobernar un país en la forma en que gobernó Mujica en Uruguay. Eso es sumamente importante, y ojalá que AMLO lo tenga en mente. Gracias por lo que se dijo y por lo que oí. Muy amable. Eso es todo. Compañero. Gracias. Buenas tardes a todos y aquí presentes, y más allá las benditas redes sociales, como diría AMLO. Maestro Valderas, bueno, con respecto a las alianzas, a lo plural que representó, bueno, pero aún los mismos de Morena, ya en cualquiera de las cámaras hemos visto que a la hora de la votación, aún estando en un partido, pues si tienen línea o no tienen línea, pues votan en conciencia, se supone, y votan por lo que consideran. Entonces, mi pregunta sería, con respecto a este tema, ¿qué posibilidad o qué escenarios se podrían presentar en el Congreso en cuanto a la conciencia del voto de Morena, que no vaya en el mismo sentido en el que pues entendemos se esperaría, ¿no? Bueno, otra cuestión es con respecto a los sueldos. Bueno, el artículo 127 constitucional en su fracción tercera dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, pero mi pregunta es si el presidente de la República es el superior jerárquico, digamos, de los otros poderes como el judicial o el legislativo, y de los órganos descentralizados o desconcentrados que se llaman. Por otro lado, quiero preguntarle, porque sí, efectivamente se hizo una gran expectativa y
pues más de 30 millones de personas que emitimos nuestro sufragio por este cambio, en gran medida pues creo que es un rechazo a las políticas neoliberales. Y pues yo me preguntaría y le pregunto si no es una incongruencia impulsar las zonas económicas especiales, que son pues políticas neoliberales. Si se revisa la experiencia en países como China, Singapur, y no muy lejos, aquí Honduras, ¿no? Que al término de la vida de las zonas económicas especiales, ¿cómo quedan esos lugares? Si no son también instrumentos de despojo que tiene el neoliberalismo, y de alguna forma pues el próximo gobierno ha anunciado la implementación de estas zonas económicas especiales. Por último, quisiera preguntarle con respecto a la reforma energética y a la cuestión de energía. Habló brevemente acerca de la agenda energética o la agenda de la Secretaría de Energía. En su concepto, ¿cuáles son estos? En su concepto, ¿cuáles son pues los puntos de la agenda de energía que se deben de tratar? Y la alta expectativa que se levantó con respecto de echar atrás o revertir la reforma energética, bueno, nos aclara que pues será en las leyes secundarias, no se tiene la mayoría absoluta como para hacer un cambio constitucional, pero entonces pues yo tengo esta preocupación. ¿Qué tanto en todas las subastas de nuestros campos y nuestra riqueza petrolera vamos a recuperar? ¿Qué tanto ya no vamos a recuperar o qué se requiere para recuperar esto que se ha subastado? Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leticia Pérez Reynoso. Soy profesora y radico en el estado de Puebla. Yo felicito al maestro, lo sigo mucho en las redes sociales, veo sus videos, siempre se me ha hecho algo importante el tener ese tipo de comunicación, de información, y que debería de ser de gran relevancia para los jóvenes el uso de esta información en las redes sociales. Yo no soy militante de ningún partido político, pero sí hice proselitismo en el estado de Puebla y todavía sigo con la emoción de haber participado en un momento histórico de nuestro país, de una revolución de conciencia social que rebasó todas las expectativas de partidos políticos y que se pudo derrocar a un gobierno, a un liderazgo que ha aplastado por años y por décadas a nuestro país. Y eso, el haber sido parte de esa historia, de ese día histórico de las votaciones, yo sigo con esa emoción, ¿no? Y la sigo comentando por todas partes. Y bueno, mi pregunta es sobre el caso del estado de Puebla. ¿Todavía existe la esperanza o la posibilidad de que pueda cambiar pues el resultado, el fraude que hubo en el estado de Puebla? Y bueno, ya nos comentó sobre las reformas y yo bueno, siempre he comentado sobre la reforma educativa porque como docente nos afecta en gran medida y espero que pueda darse esos cambios. Otra cosa es reconocer que hoy pueda haber detrás del gobierno o del presidente virtual Andrés Manuel, gente especialista, investigadores, gente capacitada que pueda tratar de dirigir este país, porque eso es lo que se necesita. Gente que tenga conocimiento sobre esa área en la que va a trabajar o en la que van a dirigir. Y para que tenga los frutos o el camino correcto que como mexicanos deseamos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Yo soy maestra de un CETIS en Querétaro. Vine a acompañar al ingeniero a su conferencia.
Soy maestra desde hace 23 años y soy ahora sí víctima de la reforma educativa por defender alumnos y defender los derechos de los alumnos y de los propios maestros. Fui mandada a la evaluación ahora el año pasado, no la hice, obviamente, no la hice. Y se dieron las condiciones para no hacerla. Aquí mi pregunta para el ingeniero es, ¿qué más seguimos haciendo los maestros en activo? Porque estuvimos trabajando, al menos en Querétaro, mucho la labor con los compañeros, con los alumnos, de hacer conciencia de que teníamos que hacer el cambio. Y yo lo estoy haciendo porque tengo hijos de edad adolescentes y que no quiero dejarles un país que no se merezcan. Tenemos todo en México y creo que no podemos desperdiciar esta oportunidad histórica, que yo la veo así. Lo que nuestros abuelos hicieron por dejarnos y que yo viví durante todo este tiempo como ganancia de lo que ellos lograron, no estoy dispuesta a perderlo, por eso anduvimos en esta lucha, por eso hemos trabajado en conjunto con el ingeniero en Querétaro. Y bueno, la pregunta es, ¿qué más hacemos desde nuestra trinchera, aparte de convencer a alumnos y seguirles diciendo que se vale hablar y que se vale decir las cosas? Y que yo felicito a la gente que mantiene estos foros, porque no es fácil mantenerlos. A nosotros nos costaba abrir los espacios en los municipios para que la gente escuchara. Igual teníamos gente que nos gritaba desde allá de lo oculto, ¿no? Que nos calláramos y muchas cosas que vivimos, pero al final se aprende de todo esto. Entonces, la pregunta en concreto es, ¿qué más hacemos desde nuestra trinchera? Los invito a seguir con esto, qué padre que haya mucha gente en estos proyectos, y trataremos de copiar esto en Querétaro, se los prometo. Yo nada más quiero comentar muy rápido que es un gusto y un honor, ¿no? que eventos como estos se hagan para todos los ciudadanos, no nada más porque son importantes para hacer comunidad y mantenernos informados y pensando, sino porque en este instante vamos a tener una oportunidad que nunca ha habido en el México reciente. Es que la voz ciudadana sea escuchada, pero una persona no puede ir y proponer algo y que se haga, porque si todos lo hicieran sería el caos. Nada más organizarlo se van a tardar más tiempo que en hacerlo. Entonces se tiene que hacer de forma colectiva, de forma organizada, con cédulas así como se está haciendo aquí. Es un gran ejemplo que hay que repetir, no nada más en Querétaro, sino en todos lados. Entonces, es bien importante que tomemos conciencia de eso, ¿no? Que ahorita está bien estar aquí, los que han estado aquí mucho tiempo, pues hay que aplaudirles, pero hay que saber que es esencial seguir estando aquí, trayendo más gente, organizando más eventos como estos, porque de verdad va a ser el momento en que tendremos que ser escuchados. Y sabiendo que no es obvio que seamos escuchados, porque la situación está difícil. Cambiar con la inercia de lo que ha estado pasando en los últimos 30 años va a ser bien difícil. Entonces va a haber que estar bien presentes, exigiendo, acompañando y obligando a las futuras autoridades, por más honestas que sean, a que cumplan en el sentido en que la ciudadanía cree que se debe de cumplir. ¿Cuáles son nuestras necesidades, nuestras exigencias, lo que de verdad queremos? Entonces, sepan que esto que estamos haciendo aquí es más que nunca, aunque ya lo era, construir ciudadanía, construir gobierno, construir un futuro para todos. Entonces, felicidades a todos. Muy bien, perfecto. Creo que sí hay que insistir en la verdad que encierra tanto lo que dijo la maestra como el compañero que me precedió. La colectivización precisamente nos saca de nuestro ensimismamiento, nos retira de la manipulación mediática que nos volvió individuos, nos vuelve comunidad y nos entrega en las manos un país. Dos preguntas puntuales para el ingeniero Miguel Ángel. Primera de ellas, respecto a pues la tormenta que se avecina con la empresa Oro Negro, creada por el hijo de Francisco Gil Díaz y la familia Cañedo White de Televisa.
es una bomba lo que se viene. Se pronostica del tipo del asunto de Odebrecht, precisamente porque esta empresa está demandando al Estado mexicano porque no se le dieron los contratos de determinadas plataformas petroleras. ¿Qué nos puede platicar? En primer punto. Segundo de ellos, maestro, se ha especulado en este momento mucho respecto a los salarios de los secretarios de Estado y servidores públicos. ¿Cómo ve usted la cuestión de que muchos servidores públicos actuales estén chantajeando no solamente a un gobierno, sino a toda una nación, al decir que en caso de no tener mejores salarios roban? ¿Acaso en la iniciativa privada se nos permite decir, si usted no me paga más, voy a robar? Porque esto es una confesión tácita, ¿o me equivoco? Es cuanto. Gracias. Sí. Muy bien, ahora vamos con las respuestas para que aquí el compañero Ángel. Bueno, miren, a ver, lógicamente yo no soy miembro del gabinete, creo que ni siquiera Andrés Manuel podría contestar todo lo que está aquí, no le corresponde, ¿no? Yo creo que van a tener que ser muchas cuestiones que tendrían que ser contestadas pues, por la gente que va a estar en el gabinete. Pero es evidente, me gustó la intervención del joven que habló en el sentido de que la ciudadanía se tiene que hacer escuchar. Es evidente que tenemos que empujar a nuestro mismo gobierno a ciertas determinaciones y sobre todo apoyarlo cuando tome ciertas determinaciones. Pero sí hay líneas generales que podemos marcar, que pudieran marcar una agenda de Morena para los siguientes 6 años. Por ejemplo, revertir las reformas laboral, educativa y energética. ¿En qué nivel se podría? Ya les mostré, por eso era muy importante la primera parte que les di del análisis numérico, porque esto no va a ser cuestión de voluntad. No se puede revertir una reforma constitucional si no se tienen las 2/3 partes. Se puede hacer un trabajo de cabildeo para hacer esa reforma, pero tampoco tendríamos que apanicarnos. Tendríamos que ver qué se cambió. Miren, por ejemplo, en la reforma educativa, ¿qué se modificó? El artículo 3 constitucional. ¿Qué se introdujo? Se introdujo el concepto de calidad. Bueno, ¿quién puede estar en contra de la calidad educativa? Nadie. ¿Tenemos que revertir el artículo 3 constitucional? No. Es más fácil derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente. ¿Se tiene que derogar toda la ley? No. Miren, basta que se derogaran los artículos 52, 53, octavo y noveno transitorio. Los maestros pueden trabajar con la tranquilidad de que esa famosa evaluación no va a marcar su futuro laboral. Es decir, tampoco tenemos que derogar todo. No, hay partes que son, lógicamente, donde escondieron lo que querían. ¿Qué va a estar más complicado? Las reformas constitucionales. Por ejemplo, se modificó el artículo 27 constitucional en términos de los energéticos. El 27 constitucional que modificaron decía lo siguiente: no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. ¿Cuál es la consecuencia de esta modificación? ¿Cómo cambiaron la redacción? La redacción dijeron, no se expedirán concesiones, y ahí se acabó. Quiere decir que quitaron la parte de que no se otorgarían contratos, ni subsistirían los que en su caso se hayan otorgado. ¿Cuáles han sido las consecuencias de esa modificación al artículo 27 constitucional? La asignación de contratos, que estaba prohibida por el artículo y ahora ya no está prohibida, y regularizar todos los contratos que se dieron de manera irregular. Aquí son 2 pesas y 2 medidas. Por aquí alguien comentó que a los extranjeros les gusta comprar barato. Y tenemos que ver en México
yo fui de los que lo denunció en su momento, cómo las empresas españolas como Iberdrola, Unión Fenosa, estaban produciendo energía eléctrica en México por encima de la Constitución, violando la Constitución. Lo que hace el Pacto por México, PRI, PAN y PRD, es volver legal lo que era ilegal. Bueno, ¿qué nos debe dar tranquilidad? La Constitución no dice que se tengan que otorgar contratos, ¿eh? Eso no lo dice, no es obligatorio. Andrés Manuel no tiene por qué otorgar contratos. Peña Nieto los entregó y para eso modificaron la Constitución. Pero ¿qué confianza debemos de tener? Pues que tenemos un gobierno que no está obligado a otorgar contratos, ¿eh? No está obligado. La Constitución no dice estás obligado a entregar contratos. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacerse? Pues un ejercicio un poco colectivo, más pensado, de decir, a ver, ¿qué vamos a poder modificar de la Constitución? Y si es necesario. ¿Y qué podemos modificar que no sea de la Constitución? Porque, repito, el hecho de otorgar contratos no es obligatorio. Eso también nos debe dar contrato. Yo estoy seguro que Andrés Manuel no va a entregar ningún contrato. No está obligado a hacerlo, ¿sí? La ley lo permite, pero no está obligado. Préstamo y deuda externa, pues esa es una de las grandes lacras. Va asociado a quien decía, necesitamos información certera. Tenemos que ser pacientes a que el gobierno tenga acceso a los archivos para ver en qué desastre nos dejaron Comisión Federal, en qué desastre nos dejaron Pemex. Acuérdense que un compromiso de Andrés Manuel fue revisar los contratos. ¿Quién otorgó los contratos? Ahorita salió el caso de Oro Negro. ¿Quiénes son los dueños de esas compañías? Porque hay que recordar que estos neoliberales son muy ladrones, pero no son tontos. Lo que ellos hacen es que privatizan y entregan lo privatizado a sí mismo. Su maestro de todos es Carlos Salinas de Gortari, ¿eh? O sea, recordemos que Carlos Salinas de Gortari privatizó más de 1,000 paraestatales y luego vamos viendo prestanombres por aquí y por allá. Lo hizo Fox, que hasta los hijos de Marta Sagún con Oceanía. Entonces, tendremos que esperar a ver qué encuentra el gobierno. Por ejemplo, en el caso de la deuda externa, el último préstamo que contrató Peña Nieto, pues ni modo que se lo lleve. No se lo va a llevar. O sea, si es un préstamo que se contrató, le va a quedar al nuevo gobierno. Y si se lo gasta, pues se tendría que denunciar. No, yo no creo que se lo gaste. Pero sí hay que revisar. Sobre todo porque en el último sexenio aumentó en 5 billones la deuda externa. Y los que más han endeudado el país es Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Yo sí soy de los que creo que tienen que rendir cuentas. Hay que tomar en cuenta que Vicente Fox y Felipe Calderón recibieron un Pemex con un precio del barril de petróleo superior a los $100, que recibieron excedentes petroleros por más de 1 billón de pesos. Yo creo que nos deben una explicación a este país. Quizás haya casos que se puedan juzgar, porque también hay que tomar en cuenta los periodos legales, pero yo creo que hasta los casos que no se puedan juzgar deben ser denunciados públicamente. Tenemos que tener la clara concepción de que Vicente Fox fue ladrón, de que se robó el dinero y de que se robó el dinero a Felipe Calderón. Lo tenemos que tener claro los mexicanos, sobre todo para no volver a votar por sus partidos. Lo de la descentralización de las secretarías efectivamente es un proceso complejo. Yo no creo que se pueda hacer con todas, va a generar problemas. La modificación de la ley del ISSSTE abren las puertas a la aplicación retroactiva de leyes, de derechos ya adquiridos que pierden los trabajadores. La misma reforma educativa, los jueces dijeron que no afectaba derechos laborales, a pesar de que es evidente que afectaba derechos laborales. Yo casi les diría, ahora aguántense. Ustedes abrieron las puertas de la retroactividad, pues aguántense. Pero no hay necesidad tampoco de la retroactividad. Miren, la Constitución, yo fui dirigente sindical 4 años del Sindicato de Académicos de la Universidad, impide que se reduzca el salario. No hay necesidad de reducir el salario. Yo repito, en Querétaro un diputado local tiene un salario de 47,000 pesos. ¿Se le va a reducir? No. Sí, pero con bonos, prestaciones, dieta, se eleva a 225,000.
pues ¿sabes qué? Todo eso te lo vamos a quitar. No estoy violando la ley, ni estoy violando la Constitución, yo no te estoy reduciendo el salario, tu salario sigue siendo de 47,000. Lo que te estoy quitando es todo lo extra que tenías de manera ilegal. Por eso la tienen difícil, por sus bonos mensuales y por el de etcétera, y además todos los gastos superfluos que tienen. Yo creo que es sano, es justo, son muchos temas, y yo creo que todas las intervenciones, miren, yo aquí marqué 13 temas distintos, pues estamos ahorita todo mundo queriendo discutir todo. No va a ser posible, pero tenemos que apostarle. Yo cerraría señalando, se necesita la participación. Tenemos que participar, no podemos ser espectadores, esperar a que hagan, digan, criticamos, mira, no hicieron, mira el diputado fulanito de tal. Ayer estuvo en Querétaro, antier, Gerardo Fernández Noroña, que va a volver a ser diputado. Bueno, yo recuerdo mucho, coincidimos con él en Querétaro varias veces en la defensa del petróleo. Y recuerdo mucho una metáfora que utilizó en la universidad, que a mí me encantó, porque él dijo, miren, él decía, eran un número de diputados del PRD, PT en ese tiempo. Dice, miren, nos van a avasallar, son 500 diputados, somos 50. Nos van a ganar la votación, esto es 100% seguro. O sea, aunque todos votemos en contra, nos van a ganar. Bueno, pero si afuera hay unas 1,000 personas de San Lázaro, de todas maneras nos van a ganar y nos van a avasallar y ya. Pero si son 100,000, esos otros 450 van a empezar a como que a dudar de si sí o si no. Y si afuera hubiera 1,000,000, dice, créanme que muchos se van a echar para atrás por 5 poderosos motivos. Es decir, si nosotros acompañamos a la parte sana del Congreso, les vamos a dar más fuerza. O sea, tenemos que acompañar a nuestros legisladores, por eso votamos por ellos. Ellos tienen que tener la seguridad de que tienen al pueblo detrás, de que no es que ya los votamos, los dejamos solos ahí en el Senado, los dejamos en San Lázaro y ahora ya hagan lo que quieran, voten como quieran, y no. Los tenemos que vigilar, a final de cuentas los llevó el pueblo al poder, y tienen que hacer lo que no hicieron nunca los diputados del PAN y del PRI. Yo siempre les reclamé, a ver, fíjense en esta campaña, no sé aquí en Ciudad de México, pero en Querétaro lo notamos. Los panistas no estaban haciendo campaña, no se atrevían a pararse en las calles a entregar un volante, mandaban a gente pagada a que entregara los volantes, que cuando uno les quería reclamar del gasolinazo, pues ellos decían, es que a mí me están pagando. Yo estuve en la sierra de Querétaro, tenemos las zonas cercanas a San Luis Potosí, y era bien padre que llegaban coches con propaganda, todos atascados de propaganda priista y panista, pero que aceptaban los volantes de Morena. Y al revés, no se daba esa situación. Yo creo que ellos saben perfectamente que tenían la conciencia negra. Yo no vi a diputados buscando la reelección haciendo campaña. Se dedicaron a pagarle a gente a que diera la cara. Sabían que habían gobernado mal. Yo creo que nuestros legisladores lo van a hacer de manera distinta. Yo sí confío en la gran mayoría de ellos. Y bueno, pues aquellos que voten en contra, pues que asuman las consecuencias, ¿no? A final de cuentas creo que tenemos que ser una sociedad vigilante y exigirles tanto como le exigimos al PAN y al PRI, ¿no? Con la ventaja de que yo sé que lo van a hacer bien, ¿eh? Así es. ¿Sale?